Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Amén. 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 Gloria al Señor. El Señor nos bendiga. Amén. 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 Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Bien, amados, si usted lo ha encontrado, colóquese en pie, vamos a darle lectura en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en nosotros y habéis vencido al maligno. Hasta ahí no vamos a leer. Amén. Cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra una vez más y poder escudriñar tu escritura, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder aplicar esta palabra que aprendamos el día de hoy a nuestro diario vivir, Señor, que podamos asirla, tomarla, Señor, y hacerla nuestra y vivirla, Padre. Sabemos que no es fácil, Señor, que durante el día nos enfrentamos a diversas situaciones, mas tú prometiste estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Nos diste aliento, nos dijiste que no temiéramos, Señor, porque tú habías vencido al mundo, Señor. Y nos afirmamos, nos aferramos a esta palabra, Señor, la hacemos nuestra y creemos, Señor, que somos más que vencedores por medio de ti, Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Muchas gracias por esta victoria, Señor, por esta victoria en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder recordar estas verdades cada vez que nos encontremos débiles en la fe, Señor. Te lo pedimos, Señor, en fe, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dale la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Le voy a pedir un vasito de agua, por favor. Bien. Hemos ido transcurriendo, avanzando en la medida de lo posible en estas cartas, en esta carta en particular, y hemos visto cómo se va desarrollando de manera esquemática y de manera gradual el Evangelio en los creyentes, cómo el apóstol Juan, de una manera muy amorosa, muy cariñosa, nos quiere indicar cuál es el camino a seguir para poder no salirnos justamente de este camino, del camino que es Jesús. Es en su Evangelio que de Jesús Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Una de las cuestiones fundamentales es la comunión, pero no solo la comunión entre hermanos, sino también la comunión que viene de arriba, la comunión que nosotros podemos tener con el Señor. Amén. Usted me puede inventar cualquier cara bonita, me puede inventar cualquier frasecita halagueña, pero lo que no me puede inventar es la comunión con el Señor que usted y solamente usted puede tener. Amén. Y eso se va a manifestar muchas veces en nuestras actitudes. Se va a manifestar en nuestras buenas o en nuestras malas actitudes. Eso se refleja hacia afuera. Yo puedo esconder y puedo decir: usted no sabe lo que yo hago en secreto o mi intimidad con el Señor, pero puedo ver los frutos. Amén. ¿Puedo decir amén? Amén. Podemos ver los frutos. Y eso no tiene que ver con que un día estemos cansados, con que un día estemos de mal humor, porque tuvimos un mal día. Eso puede pasar, le pasa a los creyentes, pero la esencia, lo que va dentro de nosotros, eso no puede cambiar y eso en algún punto se puede revertir, porque la gracia del Señor está con nosotros. Amén. El apóstol, en
precisamente en esto dice, si ustedes dicen que son hijos de Dios y andan en tinieblas, se están engañando a ustedes mismos. Amén. Sin embargo, existe la remota posibilidad, ¿y qué digo la remota? Existe la absoluta posibilidad de que ustedes caigan en pecado. De que ustedes van a pecar en algún momento. Alabado sea el Señor. Y para eso el antídoto es Cristo, es nuestro abogado. Amén. Su sangre propiciatoria nos limpia y nos lava de todo pecado. Amén. Nos limpia del pecado y perdona nuestros pecados. ¿Se acuerda de la diferencia? El pecado que nos habita, con el que nacemos en nuestro ADN, esa tendencia al mal que habita dentro de nosotros, y los pecados que son consecuencia de ese primer pecado. Así es, Señor. Él nos liberta de ese pecado y nos perdona de los pecados. Amén. Y luego hemos visto que, para terminar esta breve reseña, este resumen de lo que hemos visto hasta ahora, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Amén. Quiere decir que para poder manifestar el amor al Señor, yo necesito sí o sí amar a mi hermano. Así es. Amén. Y nos decía la palabra el día domingo que a veces somos difíciles de amar. No es que nos cueste amar a nuestro hermano, sino que de pronto a nuestro hermano le cuesta amarnos a nosotros, porque nosotros tenemos nuestro genio. Amén. Somos medios complicados. Nos gustan las cosas de pronto medias cuadradas. Y si no es así, no funciona para mí. No, y a mí me gustan las cosas. Y de pronto tenemos esta mala praxis de confundir la sinceridad o que a mí me gusta decir la verdad con una falta de tacto tremenda. Porque usted puede decir la verdad, pero lo amable, lo cortés, dice el dicho, no quita lo valiente. Usted puede ser honesto, honesta, puede decir la verdad sin ser grosero, sin decir las cosas de mala forma. Usted puede decir todo lo que quiera, bueno, entre comillas, hay límites, definitivamente tenemos límites para decirle a los que nos rodean, así como hay límites para que nos digan a nosotros también. Así es. Pero podemos decir muchas cosas. Y cuando eso es con gracia, entonces no va a haber problema. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es, mi Dios. Ahora entramos a un versículo, que es el versículo 12, que dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Por el nombre de quién? Jesús. De Jesús. No hay ningún otro nombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, en quien podamos nosotros ser salvos. Así es. Amén. Solamente somos salvos por medio de Jesús, por el nombre de Jesús. ¿Por qué es tan importante el nombre? Porque el nombre encierra la característica de Cristo. El nombre encierra todas sus cualidades. El nombre encierra su perdón. En su nombre y por su mandato, nosotros somos libertados. Amén. Así es. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y está hablando en tiempo presente. Cuando está escribiendo, el apóstol dice: yo les escribo a vosotros, aún sabiendo que esto no iba a llegar a nosotros 2000 años después. Aún sabiendo que le iba a llegar a las iglesias donde se leyera estas cartas, mucho tiempo después. Pero el presente continuo de Dios, ese sucediendo que solamente puede pasar
en la eternidad, en la esencia de Dios mismo, Así es, mi Señor. está presente aquí en la Escritura. Él nos está escribiendo en este momento a nosotros. Te adoramos. Este suceder de cosas. Él es el yo soy, el que soy. Quiere decir el que es siempre existente, el que siempre es. El que no pasa, el que no tiene fecha de caducidad, el que no se vence, el que siempre está vigente. Ese es nuestro Señor. Amén. Y Él está diciendo por medio de Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Mire, fíjense que la palabra padre de paternidad, de pater, se aplica muchas veces en la Escritura y tiene que ver con cobertura, tiene que ver con filiación, tiene que ver con identidad. Yo me identifico con mi padre, tiene que ver con vínculo. Yo procedo de él y mis hijos proceden de mí. Es una cuestión física, pero también es una cuestión espiritual. Alabamos tu nombre. Es una cuestión sanguínea, pero también es una cuestión espiritual. Gloria al Señor. Y cuando les está diciendo, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio, les está hablando a creyentes que ya tienen bagaje en el Evangelio, que han pasado por diversas tribulaciones, que han sido azotados por las más distintas pruebas, por las más paupérrimas, tristes situaciones, y han salido victoriosos de ello. Amén. Entonces, se han ganado cierto grado de paternidad. Pueden ellos engendrar hijos espirituales, como Pablo decía: vosotros sois mis hijos en el Señor. Que el Señor nos bendiga. En términos de traspasar el Evangelio, que el Señor nos ayude. Amén. No para que Pablo se enseñoree de sus hijos o los quiera mandar, no. Solamente en ese sentido. Y él está diciendo, Juan está diciendo: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y hemos estado viendo en estos capítulos que el que es desde el principio es la palabra. Y la palabra es el Logos, la palabra del principio. Que el Señor nos ayude. Amén. En el que está la comunión, como decía el versículo 3. El Padre y el Hijo, la comunión en ellos. Entonces, le está diciendo a los cristianos maduros: yo les escribo a ustedes porque desde el principio, desde que les entregué esta palabra, desde que recibieron el Evangelio de Jesucristo, han sabido mantenerse fieles. Así es, Señor. Cosa no menor en el Evangelio. Dígame usted, ¿cuántas veces usted se encuentra en el caminar con creyentes que: hola hermano, ¿cómo está? ¿Dónde está caminando ahora? No sabe nada, hermanito, ya no estoy caminando. No, ya hace como 10 años que no voy a la iglesia. De eso se encuentra mucho, amado. Porque conocieron un evangelio deslavado, o no les presentaron el evangelio de la Escritura, o no se preocuparon ellos de indagar, o no utilizaron las herramientas que estaban ahí a mano abierta para que pudieran usarlas. Y no estamos hablando de herramientas físicas ni materiales. No son armas físicas, sino que son armas espirituales, poderosas en Cristo Jesús, para derribar fortalezas que se van a levantar en nuestro camino, amados. Amén. Así es, mi Dios. Se nos van a levantar hombres y mujeres odiosas, en el término de odio, que nos van a odiar, que nos van a hacer la vida imposible, y van a haber situaciones difíciles de atravesar en el Evangelio. Estos padres a los que les está escribiendo el apóstol Juan conocen al que es desde el principio y han atravesado estas tribulaciones. Han salido victoriosos. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Así es, amén. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Fíjense que
A los padres les dice, yo les estoy escribiendo a ustedes, porque ustedes conocen al que es desde el principio, pero a los jóvenes les estoy escribiendo porque ellos vencieron, ellos estuvieron en la lucha. Ellos están pasando en este momento las luchas que los padres ya pasaron. Alabado sea el Señor. Por eso cuando viene un hijo, ya sea mi hijo mayor, mi hija o mi hijo menor, y me dice, no papá, lo que pasa es que usted no sabe. Sí, probablemente, yo ignoro muchas cosas que ellos hoy día saben de tecnología, de sus profesiones, ni es tema ese. Pero cuando hablamos de las cuestiones espirituales, cuando hablamos de la guerra espiritual, de la lucha espiritual, de las cuestiones que hemos ido creciendo en gracia a medida que hemos ido avanzando en el Señor, entonces es sensato aprender de los que han atravesado por esas luchas. Es sensato aprender de los padres. Escuchar el consejo del Padre. Amén. Sí, mi Señor Dios. nos ayude. Amén. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Este hijitos del versículo 12 no es el mismo hijitos del versículo 13. En el versículo 12 está hablando de los paidos, de los niños, de los pequeños, de los niños espirituales. Aquellos que el libro de Hebreos dice que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, no manipulada, no con agua, no diluida en cualquier cosa, aun cuando el Evangelio es soluble, es una cuestión que se amolda a los contextos culturales y a las situaciones, porque el Evangelio puede entrar en cualquier parte. Y eso es lo que no entiende el religioso, que dice, pero ¿cómo el Evangelio va a entrar a este antro? ¿Cómo el Evangelio va a entrar donde hay tanto pecado? Pero es que ahí vino el Evangelio. Si el Señor dijo que vino a salvar a los malos, no a los buenos, vino a salvar al que se estaba perdiendo, no al que, comillas, cree que ya es salvo. Ese no necesita de doctor, ese no está enfermo, según él. Porque una de las cuestiones fundamentales para poder ir al médico es querer ir al médico. A no ser que sea un niño chico o un viejo mañoso, lo normal es que yo quiera ir al médico si estoy enfermo, para que me examine, vea qué es lo que tengo, me dé una inyección o un remedio y me sane. Así es, mi Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, cuando yo no tengo conciencia de que necesito el doctor, de que necesito al que puede sanarme de mi pecado, entonces es normal que crea que no necesito. Jesús se está refiriendo a eso. Él vino a los que necesitan al médico, no a los que no tienen necesidad del médico. Así es, mi Dios. Entonces, la diferencia de los primeros hijitos a la de los segundos es que ya estos hijitos son hijos maduros que han, como dice la Escritura, conocido al Padre. Fíjese que este Padre, a diferencia de los primeros, está con mayúscula. En el primer versículo, al inicio del versículo dice, os escribo a vosotros padres. Y luego dice, de estos otros hijitos, dice, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre con mayúscula. Se está refiriendo al Padre Celestial, se está refiriendo al Señor. No se está refiriendo a los padres del principio del versículo. Así es. Y ahora viene lo interesante. Y yo, la primera vez que me enfrenté a estos textos, dije, pero ¿por qué repite dos veces las mismas cosas? Si parece un texto calcado, una mimesis, una imitación del texto de más arriba. Y no está repetido. Es distinto. Y vamos a ver cuáles son las diferencias. Versículo 14, antes de entrar al 14. Bendito mi Dios. Dice, os he escrito a vosotros. Ya empezamos con algo distinto. Amén. Primero nos está hablando en el presente continuo de Dios y ahora nos está hablando en tiempo pasado. En un pretérito concluyente, en un pretérito que ya terminó. Amén.
Yo ya les escribí. Y dice, os he escrito a vosotros, padres, nuevamente hablando a los padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y luego dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Miren qué hermoso lo que le dice a los padres y lo que le dice a los hijos. Nuevamente, miren, volvamos al versículo 13. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y luego en el versículo 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Ustedes ya lo conocieron. Ustedes ya tienen la verdad en su mano. No hay excusa para que ustedes sean, como dice Santiago, hombres de dos ánimos. ¿Qué es lo que dice Santiago del hombre de doble ánimo? Que es inconstante en todos sus caminos. Un día dice sí y después dice no. ¿Qué digo? Un día dice sí y al otro no. En el mismo día dice sí y en el mismo día dice no. ¿Qué digo en el mismo día? Usted a la media hora ya lo ve que está cambiando de opinión. Son personas que van y vienen, que nunca están fijas, nunca están firmes en sus decisiones, que siempre están dubitando, que su corazón está partido, que su alma está dividida. Eso es lo que quiere decir un hombre de dos ánimos, un hombre de dos almas. Ánimo, de ánima, de alma. De ahí viene. Y cuando hablamos de alma, en el griego estamos hablando de psique, con P al inicio, psique. La psique tiene que ver con el centro de todos nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Así es, Señor. Fíjese que ese un día puede decir, sí, me gusta, me agrada esto que estoy viviendo, y sobre la misma luego decir, no, en realidad me molesto, no quiero hacerlo, no quiero ir, no quiero estar. En la mañana puede estar preparando el desayuno y en la mitad del desayuno puede estar echando a perder ese mismo desayuno. No porque le quedó mal o se le quemaron los huevitos fritos que estaba haciendo no, sino porque hizo todo, pero luego algo en él le pareció y dijo 2, 3 palabras y echó a perder todo lo bueno que había hecho. Eso de pronto nos puede pasar a nosotros. Puede que nos pase en algún momento, sí, pero es raro cuando es un patrón de conducta. Así es. Cuando ese es el patrón de conducta en que siempre estoy arruinando, estoy boicoteando lo que yo mismo he preparado, entonces hay problemas que tenemos que sanar y que tienen que ver con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, con nuestra mente. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. No podemos ir por la vida como que no hemos conocido al Señor cuando en realidad sí lo conocimos. El mejor discipulado jamás visto en la historia de la humanidad, jamás visto en la historia de la humanidad, duró 3 años y medio y fue el discipulado de Jesús y tuvo un reprobado. Uno que no pasó la prueba. Alabado sea el Señor. Y era Jesús. Era Jesús enseñando, Jesús tomándolos de la mano y guiándolos, hablándoles la Escritura, haciendo milagros delante de ellos y mostrándose, manifestando el amor del Padre, la gloria de Dios manifestada en la tierra. Y ellos muchas veces no la veían. Así es. Y este cabro chico, ¿qué me va a venir a enseñar a mí? Piense que era un joven de 33 años, adulto ya, pero era relativamente joven. Con otros de pronto de mayor edad. Delante yo estaba orando aquí y pensaba justamente en esto. Y hoy día yo tengo 47 años, tengo 14 años más que el punto en que murió Jesús.
Han pasado 14 años, porque para mí fue un hito cumplir los 33 años. Para mí, personalmente. ¿Por qué? Porque dije, wow, la edad de Jesús. Y en esta edad Él murió. Yo no sé si a usted le pasó algo parecido, que llegó a los 33, miró para atrás y dijo, wow, no es mucho lo que he hecho. Alabado sea el Señor Jesús. Ya han pasado 14 años. Y miramos hacia atrás y decimos, Señor, dame la fuerza para poder seguir trabajando en tu obra, para seguir avanzando, para que no nos cansemos de predicar tu palabra, Así es, Señor. para poder enseñar como estos padres en los que nosotros deberíamos de identificarnos. Ustedes lo han conocido, ustedes conocieron al que es desde el principio. Así es, Señor. Yo no tengo ningún pretexto, amado, ni un solo pretexto para abandonar el Evangelio hoy día. No importa lo que pase, yo no puedo retroceder. Hebreos dice que no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para vida eterna. Amén, Dios, así es. No hay excusa Ayúdanos. para los que conocemos el Evangelio, amado. Y piense que lo conocimos a porrazos, nos dimos un montón de porrazos para poder entender la Escritura y la entendimos de una manera y luego avanzamos, crecimos y nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado, que no era literal como había que leerla, a leerla otra vez y a volverla a leer. Y el Espíritu en su amor, el Espíritu Santo en su misericordia nos ha guiado, amado, para poder abrir los ojos de nuestro entendimiento y poder tener el panorama de lo que es el Evangelio realmente. No un pseudo evangelio, no un pseudo conocimiento como pretexto para poder defenderme de los que me humillan, Alabado. para poder defenderme de aquellos que me atacan. El Evangelio no es para eso, amado. El Evangelio es vida, el Evangelio es paz, es amor para repartir hacia los demás. Gloria a Dios. Así es, Señor Jesús. No para ver quién sabe más textos bíblicos, amado, o quién tiene el cuerpo dogmático más grande, o sabe más de teología, o ha leído a más teólogos. No es para eso el Evangelio, amado. No es para ver quién tiene la corbata más bonita o el vestón más elegante. El Evangelio es para vivirlo. Así es, mi Dios. Es para acompañar a los que están sufriendo. Es para estar con aquellos que la están pasando mal y también para los que la están pasando bien. Porque ese que la está pasando bien no tiene idea que a la vuelta de la esquina puede estar su tristeza, amados. Así Y va a necesitar a Cristo. Amén, Señor. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ustedes, Miriam, tú ya lo conociste, ya no hay más que te puedan enseñar respecto a Cristo. Mucho que aprender, mucho todavía, ¿cierto? Así es. Pero la esencia del Evangelio Ayúdanos. la tenemos. Amén. Gloria a Dios, así es, Señor. Amén, Señor. Este Padre amoroso que se ha manifestado en amor, valga la redundancia, que se ha manifestado en vida, que se ha manifestado en luz, en claridad, en esperanza, porque sabemos que no somos como aquellos que no tienen esperanza. Cuando morimos sabemos que tenemos una patria más allá, Gloria a Dios. que tenemos vida más allá de la muerte, amados. El Señor nos bendiga. Amén. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Todavía nos queda algo de vigor, ¿cierto? Amén. Sí, mi Dios. Algo queda todavía podemos correr y podemos luchar, pero si usted me pone a correr con un joven de 20, probablemente voy a quedar tirado. Amén. ¿Sí? Porque ahí hay Alabado sea. un vigor que va turgente, va hacia arriba. Entonces le está diciendo, porque sois fuertes, a los jóvenes, el apóstol Juan le está diciendo, porque sois fuertes. Pero aquí no se está refiriendo a esa fortaleza física, sino que se refiere a esa fortaleza espiritual. Y la palabra de Dios
permanece en vosotros. Amén, Señor. A los jóvenes, a los fuertes. Amén. Y mire, y habéis vencido al maligno, Así es. al enemigo, Dios. al malo. Ustedes lo vencieron. Eso le está diciendo a los jóvenes. Así es, Señor. Por eso es tan importante, amados, que entendamos el inicio y el final de este versículo 13. Cuando le está hablando a los padres, a los que tienen una posición espiritual en el Evangelio, versus los jóvenes que están en toda la lucha, adquiriendo experiencia para luego poder volverse padres ellos también y enseñar a los más pequeños, Amén. ¿cierto? Y entender que los hijitos del final del versículo 13 son los mismos padres del principio del versículo que han conocido al Padre Celestial. Gloria a Dios. No tenemos excusa. Así es, Señor. El Gloria Señor, al Rey. el Señor nos ha provisto Amén. de todo lo necesario para poder avanzar. Juan les está diciendo, Ayúdalos. no hay ninguna forma de que ustedes no lleguen a la presencia del Señor. Porque lo más importante, el precio mayor, el que ustedes no podían pagar, está pagado. Y ahora a ustedes les quedan las menudencias del día a día, que de pronto van a ser tremendos gigantes, pero que en Cristo ya fueron derrotados. Así es, mi Dios. Ya fueron derrotados, amados. Alabado sea mi Señor Jesús. Sin importar lo gigante que sea el dolor al que nos enfrentemos. Esta mañana hablaba con un hermano y le manifestaba uno de mis más grandes terrores, de mis más grandes dolores que podría tener. Y yo le decía, pero en medio de eso tocará seguir avanzando, sanarme, descansar en la gracia y la misericordia infinita del Señor y seguir avanzando. Sí, mi Dios. Pero no podemos quedarnos en el camino porque Él ya nos tomó. Amén. Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Prometió no abandonarnos. Amén. Prometió no dejarnos. Él no abandona como nuestros padres terrenales. Amén. Para los que abandonaron, me refiero, a Dios gracias, a mí mis padres no me abandonaron. Pero para aquellos hijos que fueron abandonados por padres terrenales, Él no abandona. Para aquellos hijos que sufrieron grandes decepciones de sus padres, Él no abandona. Él está ahí con nosotros. Si tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá el Señor. Amén. Sí, mi Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Los otros 3 versículos que quedan los vamos a estar viendo Dios mediante este domingo, amados hermanos. Y se vienen muy interesantes porque tiene que ver con estas cosas que vencieron estos padres y estos jóvenes. Estas cosas de las que nos dice la Escritura que los jóvenes vencieron al maligno. Bueno, los versículos que siguen, los 3 siguientes versículos, nos hablan de estas cuestiones. Y son fundamentales para poder entender qué podemos y qué no podemos hacer en el Evangelio. Porque de pronto nos decían, no hagáis eso, no hagáis esto otro. Y viene Pablo y nos dice, ustedes pueden hacer lo que quieran. Todas las cosas les son lícitas. Pero tengan cuidado, porque no todas conviene que las hagan. Así es, Señor. Entonces, ese texto viene muy bien aplicado con los siguientes 3 versículos que vamos a ver este domingo, Dios mediante. El Señor bendiga a la iglesia, Dios bendiga a todos los que nos han escuchado por medio de internet. Amén. Que esta palabra haya hecho vida en su corazón, que pueda fortalecerse, que pueda buscar del Señor, porque el Señor siempre está ahí dispuesto para poder levantarle, no importa cuál sea la circunstancia o la situación en la que usted se encuentre. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos adorarte, abrir tu palabra, hablar, Señor, de estos niveles espirituales, Padre, que tú nos muestras en tu palabra y de cómo ya nos has escrito, porque
hemos vencido, Señor, porque somos más que vencedores por Así es, medio de Señor. ti, Padre. Glorifícate, Espíritu de Dios, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, Señor, en nuestras tentaciones. Danos fuerza y ánimo, mi Dios, para poder avanzar, para salir adelante, porque tú vas con nosotros, Padre. Gracias, Padre, por tus misericordias, por tu amor derramado en nuestra vida, Señor. Amén, Tuya Señor. sea toda honra, gloria y alabanza, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale la gloria, Señor. Gloria a Dios, Gloria gloria a Dios, gloria a Gloria Dios para siempre. Que el Señor